Su esposo la despreció, llamándola una pobre fracasada y se fue. Un año después, una noticia sobre su ex lo dejó helado. La tarde caía lentamente sobre la ciudad, tiñendo el cielo de un gris opaco que presagiaba una tormenta. Marta, inmersa en sus pensamientos, observaba los papeles esparcidos sobre la mesa de la cocina. Llevaba semanas trabajando en un proyecto que soñaba convertir en su propio negocio, pero Daniel, su esposo, no parecía compartir su entusiasmo. De hecho, últimamente parecía más distante y frío. El sonido de la puerta abriéndose con fuerza la sacó de sus pensamientos. Daniel entró en la casa con una expresión dura, los ojos llenos de una mezcla de fastidio y desdén. ¿Otra vez con tus tonterías?, dijo, mirando los bocetos que Marta había estado revisando. ¿Cuánto tiempo vas a seguir con esto, Marta? ¿No te das cuenta de que nunca llegarás a nada? Las palabras de Daniel cayeron sobre ella como una losa. Marta se quedó en silencio por un momento, intentando procesar la frialdad en su voz. Había escuchado comentarios negativos de él antes, pero esta vez era diferente. Esta vez, había algo final en su tono, como si hubiera tomado una decisión irreversible. Estoy trabajando en ello, Daniel, respondió, con la voz temblorosa. Solo necesito un poco más de tiempo. Tiempo es lo único que has perdido desde que empezaste con estas ideas ridículas, la interrumpió él, con los ojos llenos de desprecio. La verdad, Marta, es que eres una fracasada. No tienes futuro, y yo no voy a quedarme a tu lado esperando a que lo descubras por ti misma. El golpe fue tan inesperado como cruel. Marta sintió que su mundo se desmoronaba en ese instante, las palabras de Daniel atravesando cada rincón de su ser. Él, sin embargo, no se detuvo. He conocido a alguien más, continuó, mientras recogía sus cosas apresuradamente. Alguien que sabe lo que quiere en la vida, alguien con ambición. No como tú. Marta, paralizada por el shock, apenas pudo reaccionar cuando Daniel cruzó la puerta y salió sin mirar atrás. El silencio que quedó en la casa era ensordecedor, un vacío que se llenaba con el eco de sus palabras. Fracasada. Esa palabra resonaba en su mente, envolviéndola en una oscuridad que no sabía cómo enfrentar. Pero esa noche, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, algo dentro de Marta comenzó a cambiar. Ya no sería la mujer rota que Daniel había dejado atrás. No sabía cómo, pero una cosa era segura, se levantaría. Y cuando lo hiciera, demostraría que él estaba equivocado. El frío de la madrugada se colaba por la ventana abierta, pero Marta apenas lo sentía. Había pasado la noche en vela, repasando mentalmente cada palabra que Daniel le había lanzado. Fracasada, sin futuro, perdiendo el tiempo. Esas palabras seguían resonando en su cabeza como un eco imparable. Sentada en la misma mesa donde había trabajado tantas horas en su proyecto, miraba los bocetos que ahora parecían casi irreconocibles, cubiertos de lágrimas secas. Pero detrás de esa tristeza abrumadora, una chispa de rabia silenciosa comenzaba a arder. No podía seguir hundida en el dolor. No por él, no por alguien que la había menospreciado de esa manera. Marta se levantó de la mesa con una determinación que no había sentido antes. Tomó una ducha fría y se vistió con la ropa más cómoda que encontró. Aún no sabía exactamente cómo lo haría, pero había tomado una decisión, iba a demostrarle a Daniel, y sobre todo a sí misma, que no era una fracasada. El primer paso era claro. Necesitaba ayuda. Marta había escuchado sobre un programa de apoyo a emprendedores que ofrecía formación y asesoría a personas que querían lanzar sus propios negocios. Buscó rápidamente la información en internet y, sin dudarlo, se inscribió. Sabía que no sería fácil, pero nada en su vida lo había sido hasta ese momento. Las semanas siguientes estuvieron llenas de nuevos aprendizajes y retos. Cada clase que tomaba, cada consejo que recibía, la hacía sentir más segura de que estaba en el camino correcto. Poco a poco, fue dejando de lado la tristeza que la había invadido tras la partida de Daniel, reemplazándola con una determinación férrea.
Marta se dio cuenta de que no se trataba solo de probarle algo a él, se trataba de probarse a sí misma de lo que era capaz. Los días pasaron, y Marta empezó a poner en marcha su plan. Había desarrollado una idea clara para su negocio: diseñar y vender productos artesanales que fusionaran lo tradicional y lo contemporáneo, una combinación que resonaba con el creciente interés por lo local y lo auténtico en el mercado. Empezó por crear prototipos, trabajando día y noche para perfeccionarlos. Aunque a veces las inseguridades se asomaban, empujaba esos pensamientos fuera de su mente y seguía adelante. Un día, mientras revisaba posibles proveedores en la ciudad, Marta recibió una llamada que marcaría el siguiente gran paso en su camino. Era una empresaria que había escuchado sobre su idea a través de una amiga en común. Quería reunirse con ella para hablar sobre una posible colaboración. Marta, sorprendida pero entusiasmada, aceptó sin dudarlo. La reunión se llevó a cabo en un pequeño café en el centro de la ciudad. Marta llegó temprano, nerviosa pero decidida. Cuando la empresaria, Clara, apareció, Marta sintió una oleada de alivio al ver la amabilidad en sus ojos. «He escuchado que estás haciendo algo diferente», dijo Clara, mientras hojeaba algunos de los bocetos de Marta. «Y me parece que tiene mucho potencial». Esas palabras fueron todo lo que Marta necesitaba para sentirse validada, algo que no había sentido en mucho tiempo. Clara no solo mostró interés en su idea, sino que ofreció algo más: invertir en su proyecto a cambio de una pequeña participación. Marta sabía que aceptar esa oferta sería arriesgado, pero también entendía que esta era la oportunidad que había estado esperando. No podía dejarla pasar. «Estoy dentro», respondió Marta con firmeza, sorprendiendo incluso a Clara con la rapidez de su respuesta. Desde ese día, las cosas comenzaron a moverse a una velocidad que Marta no había previsto. Con la ayuda de Clara, pudo acceder a un mercado más amplio y obtener contactos que antes parecían inalcanzables. Empezaron a llegar pedidos, primero pequeños y luego cada vez más grandes. Su negocio, que al principio no era más que una idea en papel, comenzaba a tomar forma. Cada día que pasaba, Marta se sentía más fuerte, más segura de sí misma, más lejos del eco de las palabras de Daniel. Pero a pesar de su creciente éxito, había momentos en los que las sombras del pasado se cernían sobre ella. En las noches solitarias, cuando el bullicio del día se desvanecía, Marta a veces se encontraba recordando el desprecio en la mirada de Daniel, sus palabras crueles, el modo en que la había dejado como si no significara nada. En esos momentos, la herida todavía dolía. Pero en lugar de dejarse vencer por esos pensamientos, Marta los usaba como combustible. Cada vez que recordaba a Daniel, su motivación crecía. No podía, ni quería, dejar que esas cicatrices dictaran su futuro. Con el tiempo, la relación profesional entre Marta y Clara se convirtió en una sólida amistad. Ambas mujeres, cada una con su propia historia de lucha, se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Clara se convirtió en una mentora para Marta, pero también en una confidente. Fue Clara quien le enseñó a Marta que el éxito no solo se medía en cifras o contratos, sino en la capacidad de superar los obstáculos personales que cada uno cargaba consigo. Un día, mientras Clara y Marta tomaban café después de una reunión con un cliente, Clara notó algo en el rostro de su amiga. «Has conseguido mucho en poco tiempo, Marta», dijo Clara, mirándola directamente a los ojos. «Pero siento que todavía llevas una carga pesada. No puedes cargar con el pasado para siempre». Marta bajó la vista, incapaz de negar lo evidente. Clara tenía razón. A pesar de todo lo que había logrado, aún sentía la sombra de Daniel en su vida. Pero en lugar de verlo como una debilidad, Marta decidió que ese sería el siguiente paso en su renacimiento: dejar atrás no solo el dolor, sino también el resentimiento que la ataba a su antiguo yo. Esa misma tarde, al volver a casa, Marta tomó una decisión. No iba a buscar a Daniel. No quería confrontarlo ni hacerle saber lo bien que le iba. No necesitaba venganza ni reconocimiento de su parte.
pero sí iba a demostrarse a sí misma que había superado todo lo que él representaba. Y la mejor forma de hacerlo era continuar su camino hacia el éxito, no por él, sino por ella misma. El éxito, que al principio parecía una meta lejana, comenzó a tomar forma con una rapidez sorprendente. Marta, antes sumida en dudas, se encontraba ahora al frente de un negocio en crecimiento. Cada nuevo pedido le daba una sensación de logro que jamás había experimentado. Sin embargo, con ese ascenso vertiginoso también llegaron desafíos inesperados. La realidad del mundo empresarial resultaba mucho más dura de lo que había imaginado. Una mañana, mientras revisaba los nuevos encargos en su oficina improvisada, recibió una llamada que no esperaba. Era uno de sus proveedores, con quien había trabajado estrechamente desde el inicio. Había un problema con la entrega de materiales clave, lo que podría retrasar su producción y dañar las relaciones con los clientes que empezaban a confiar en ella. No podemos cumplir con los plazos esta vez, dijo el proveedor, con un tono que Marta reconoció como definitivo. Hemos tenido un retraso en la fábrica, y los materiales no estarán listos hasta dentro de 2 semanas. El pánico empezó a crecer en el pecho de Marta. Sabía que un retraso de esa magnitud podría afectar seriamente la imagen de su empresa, justo cuando comenzaba a ser reconocida en el mercado. Pero no era solo la demora lo que la inquietaba, era la fragilidad de la situación. Había puesto tanto en juego, y cualquier pequeña falla podría poner todo en peligro. Necesito que me soluciones esto lo antes posible, respondió, tratando de mantener la calma. No puedo permitirme esperar tanto. El silencio al otro lado de la línea le dejó claro que no habría solución fácil. Al colgar el teléfono, sintió un peso sobre sus hombros, como si el mundo que había construido se estuviera desmoronando poco a poco. Se sentó frente a su escritorio, la mente acelerada buscando alternativas. Pero cada opción parecía complicarse más a medida que evaluaba los costos y las implicaciones de encontrar un nuevo proveedor. A lo largo del día, Marta contactó a varios proveedores alternativos, buscando soluciones rápidas. Pero los costos eran elevados y los tiempos, inciertos. Era como estar atrapada en una carrera contrarreloj, sabiendo que no había forma de ganar sin hacer sacrificios. Durante esos momentos, recordó las palabras de Daniel, que en su día habían sido dagas que atravesaron su confianza. Sin embargo, esta vez no permitiría que la duda se apoderara de ella. Había superado desafíos mayores, y aunque este obstáculo parecía enorme, sabía que encontraría la forma de salir adelante. La tarde llegó sin que hubiera conseguido una solución definitiva. Decidió tomarse un respiro y salió a caminar por las calles cercanas. El aire fresco le ayudaba a despejar la mente, y mientras caminaba, se encontró pensando en cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. Recordaba aquellos días en los que las críticas y las miradas incrédulas de los demás la hacían sentir pequeña, pero esos tiempos parecían lejanos ahora. Sin embargo, las pruebas no habían terminado. Al día siguiente, mientras revisaba su correo electrónico, encontró un mensaje de uno de sus clientes más importantes. El tono del correo era claro: si no cumplía con los plazos de entrega, perdería el contrato. Marta sintió una punzada de estrés al leerlo. Ese cliente representaba una parte significativa de sus ingresos, y la idea de perderlo justo cuando su empresa estaba despegando la hacía sentir que el suelo se movía bajo sus pies. Sin embargo, decidió no dejarse vencer. Sabía que la única forma de seguir adelante era enfrentar el problema de frente. Tras varias llamadas y negociaciones, logró pactar un nuevo acuerdo con el cliente, asegurándole que cumpliría con las entregas, aunque con algunos días de retraso. Aunque no estaba completamente satisfecha, era la mejor solución que había podido encontrar. Sabía que tendría que trabajar el doble para cumplir con las expectativas, pero esa presión la impulsaba aún más. Durante esas semanas de caos, Marta empezó a notar que, aunque algunos colegas la apoyaban, otros empezaban a mostrar un cierto resentimiento. Gente que antes la había mirado con indiferencia, ahora parecía observarla con una mezcla de envidia y desconfianza.
Los comentarios sarcásticos y las críticas veladas comenzaron a aparecer en conversaciones casuales. «Supongo que el éxito se te ha subido a la cabeza», le dijo uno de sus antiguos colegas en un evento de la industria, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Marta sonrió cortésmente, pero no respondió. Había aprendido que, en el mundo de los negocios, el silencio era a veces la mejor respuesta. Pero por dentro, sentía como ese tipo de comentarios la afectaban más de lo que quería admitir. Parecía que cuanto más avanzaba, más personas intentaban desacreditar su trabajo, como si su éxito fuera una amenaza para ellos. A pesar de todo, Marta siguió adelante. Aprendió a sortear los obstáculos con mayor agilidad, tomando decisiones difíciles sin dudar tanto como antes. Había desarrollado una piel más dura, pero aún conservaba su esencia. Sabía que las pruebas no se detenían nunca, pero cada vez que superaba una, su confianza crecía. Una tarde, mientras terminaba una reunión con Clara, su mentora y amiga, surgió una conversación que la dejó pensando profundamente. «Estás creciendo rápido, Marta», dijo Clara, con su mirada siempre analítica. «Pero con ese crecimiento vienen enemigos. Debes estar preparada para ello». Marta asintió, aunque por dentro sentía el cansancio de siempre tener que demostrar su valía. No había imaginado que el éxito podría traer tanta soledad. Sabía que Clara tenía razón, la gente no siempre celebraba el triunfo ajeno. Sin embargo, también comprendía que había trabajado demasiado duro para dejar que la envidia o las críticas la afectaran. «No vine hasta aquí para rendirme ahora», respondió Marta con seguridad. Clara sonrió, satisfecha con la respuesta. Sabía que Marta había crecido no solo como empresaria, sino también como persona. Esa fuerza interior era lo que realmente la llevaría lejos. Los días siguieron llenos de trabajo intenso. Aunque Marta enfrentaba obstáculos a diario, cada nuevo desafío parecía fortalecer su determinación. Había aprendido a delegar tareas, a confiar en su equipo y a tomar decisiones rápidamente cuando la situación lo requería. El negocio estaba creciendo, y con ello, su reconocimiento en el sector. Una mañana, mientras revisaba una invitación a una conferencia de emprendedores en la que sería ponente, Marta se detuvo a pensar en lo lejos que había llegado. Todavía recordaba vívidamente el día en que Daniel la había abandonado, convencido de que ella nunca lograría nada. Ahora, estaba a punto de pararse frente a cientos de personas para contar su historia de superación. Sin embargo, aunque externamente todo parecía estar en su lugar, Marta sabía que aún quedaban batallas internas por pelear. A medida que su éxito crecía, también lo hacía la sombra del pasado. No había sido capaz de borrar completamente las cicatrices emocionales que Daniel había dejado, y aunque su éxito profesional la llenaba de orgullo, había noches en las que las dudas todavía la asaltaban. Pero Marta ya no era la misma mujer que había sido antes. Había aprendido a tomar esas dudas y convertirlas en motivación. Sabía que, aunque el camino hacia el éxito estaba lleno de dificultades, no podía volver atrás. Estaba más cerca que nunca de alcanzar sus sueños, y no iba a permitir que nada ni nadie la detuviera. El sonido de la cafetera llenaba el pequeño apartamento de Marta mientras hojeaba la revista de emprendedores que le acababa de llegar por correo. No podía evitar sonreír al ver su rostro en la portada. El artículo hablaba de su ascenso como una de las nuevas empresarias más prometedoras del país. Las fotos mostraban su tienda, sus productos y ese brillo que solo alguien que ha luchado por cada centímetro de éxito puede tener. Marta dejó la revista sobre la mesa y se permitió un momento para saborear lo que había logrado. Aquella portada representaba mucho más que un reconocimiento profesional. Era el testimonio tangible de su transformación. Cada obstáculo, cada duda, y sobre todo, cada palabra cruel que Daniel había lanzado contra ella, ahora formaban parte de un pasado que había quedado muy atrás. Pero, como ya había aprendido, el éxito no llegaba sin complicaciones. El teléfono de su oficina sonaba constantemente esos días.
Invitaciones a eventos, ofertas de colaboración y entrevistas se amontonaban en su bandeja de entrada. El éxito, que al principio había sido una fuente de satisfacción, comenzaba a sentirse como una carga. No estaba acostumbrada a tanta atención, y aunque agradecía las oportunidades, sabía que necesitaba ser cuidadosa con los próximos pasos. Una tarde, mientras revisaba una invitación a una importante conferencia de negocios, su asistente le pasó una llamada que no esperaba. Era el editor de un reconocido programa de televisión que quería entrevistarla en vivo sobre su historia de superación. Al principio, Marta dudó. No era alguien que buscara el protagonismo mediático, pero Clara, siempre cercana, le recordó que esa visibilidad podría ser clave para consolidar su posición en el mercado. Es una oportunidad para mostrar quién eres realmente, le dijo Clara mientras tomaban café en una terraza del centro. Este tipo de exposición te pondrá en un nivel completamente diferente. Además, será bueno para tu negocio. Marta sabía que su amiga tenía razón. Aunque la idea de estar frente a las cámaras la ponía nerviosa, entendía el valor de dar ese paso. Aceptó la oferta del programa y, unos días después, se encontraba en el set de grabación, preparándose para la entrevista. Las luces eran intensas y el murmullo del equipo técnico trabajando a su alrededor la hizo sentir que todo estaba a punto de volverse real de una manera abrumadora. No estaba acostumbrada a ese tipo de situaciones, pero había aprendido a enfrentarse a lo desconocido sin dejar que el miedo la paralizara. Cuando la cámara se encendió y la presentadora comenzó a hablar, Marta tomó una respiración profunda y se preparó para contar su historia. Hoy tenemos con nosotros a una mujer cuyo viaje ha sido todo un ejemplo de perseverancia y éxito, dijo la presentadora, sonriendo hacia la cámara. Marta, cuéntanos, ¿cómo ha sido este camino desde que decidiste comenzar tu propio negocio? Marta sonrió nerviosamente, pero pronto encontró su ritmo. Habló de los comienzos difíciles, de las noches sin dormir, de los momentos en que pensó que todo podría venirse abajo. Pero también habló de la satisfacción de ver su negocio crecer, de cómo había logrado superar los obstáculos y encontrar su lugar en un mundo que, al principio, parecía no tener espacio para ella. Lo que Marta no esperaba era que, mientras hablaba, sus palabras fueran resonando en su propio corazón de una manera que nunca antes había sentido. Contar su historia en voz alta la hizo darse cuenta de cuánto había logrado y de lo lejos que había llegado desde aquel día en que Daniel la había dejado. Al terminar la entrevista, la presentadora le hizo una última pregunta que la tomó por sorpresa. Marta, sabemos que tu historia también tiene un componente personal muy fuerte. Te has convertido en un ejemplo de resiliencia. ¿Cómo has manejado las críticas y las dudas de quienes no creían en ti? Hubo un silencio en el set. Marta supo inmediatamente a quién se refería esa pregunta, aunque la presentadora no mencionó nombres. Los recuerdos de Daniel, de las palabras que alguna vez la habían destruido, volvieron a su mente como una ráfaga fría. Pero esta vez, en lugar de dolor, lo que sintió fue una calma que nunca antes había experimentado. Al principio fue difícil, respondió, escogiendo cada palabra con cuidado. Pero con el tiempo entendí que no necesito la aprobación de nadie para validar mi valor. Si alguien no cree en ti, lo mejor que puedes hacer es seguir adelante. Mi éxito no depende de lo que piensen los demás, sino de lo que yo sé que soy capaz de lograr. La cámara se apagó poco después y Marta fue aplaudida por el equipo de producción. Sabía que había dado un paso importante, no solo para su negocio, sino para ella misma. Hablar de su pasado sin resentimiento ni rabia era una muestra de que, finalmente, había dejado todo atrás. Ahora, no quedaba más que mirar hacia adelante. Tras la emisión del programa, Marta recibió una avalancha de mensajes de felicitación. Su historia de superación había tocado a muchas personas, pero entre todos esos mensajes, hubo uno que no esperaba ver. Era un correo de Daniel. Al leer el nombre en la pantalla de su teléfono, sintió un nudo en el estómago. Había pasado tanto tiempo sin tener contacto con él que la simple idea de que volviera a aparecer en su vida la incomodaba profundamente.
Al abrir el mensaje, su contenido fue aún más perturbador. Marta, vi tu entrevista. No puedo creer lo que has logrado. Necesitamos hablar. Me equivoqué. Espero que podamos vernos pronto. Las manos de Marta temblaron por un momento, pero rápidamente cerró el mensaje y dejó el teléfono a un lado. Sentía una mezcla de incredulidad y enojo. Después de todo lo que había pasado, ¿Daniel tenía el descaro de intentar volver? Ahora, después de todo lo que ella había construido sin su apoyo, venía a buscar un lugar en su vida nuevamente. No, eso no iba a suceder. Marta no respondió. Sabía que Daniel ya no tenía espacio en su vida, y no iba a permitir que su presencia, ni siquiera a través de un mensaje, arruinara todo lo que había logrado. Se dio cuenta de que, a pesar de lo que había sufrido, ahora era ella quien tenía el control. No tenía que enfrentarlo, ni explicarse. El silencio sería su respuesta. La prensa, por su parte, no dejaba de hablar de ella. Cada nuevo artículo que salía, cada mención en los medios, la consolidaba más como una figura de éxito. Su empresa crecía a un ritmo que nunca había imaginado, y con ello, Marta sentía que finalmente estaba cumpliendo con su propio destino. Pero, aunque todo iba bien en el frente público, había un pensamiento que seguía rondando su mente: Daniel no se daría por vencido tan fácilmente. El sol apenas comenzaba a caer sobre la ciudad cuando Marta cerró la puerta de su oficina. Había sido un día largo, lleno de reuniones y llamadas, pero lo que más ocupaba su mente no era el trabajo. Era el mensaje que Daniel le había enviado días antes. Las palabras aún resonaban en su cabeza, pero no con el peso que alguna vez habían tenido. Esta vez, el sentimiento era diferente. Sentía una mezcla de desprecio y, al mismo tiempo, una especie de lástima. Daniel ya no era alguien que pudiera hacerle daño, pero su intento de regresar a su vida le había recordado el lugar oscuro del que había salido. Esa misma tarde, mientras Marta estaba en una conferencia para emprendedores, una noticia inesperada llegó a sus oídos. Daniel había perdido su empleo. La compañía para la que trabajaba había sido absorbida por una empresa más grande, y su puesto fue uno de los primeros en ser eliminado. Marta no lo sabía, pero el mundo de Daniel había comenzado a desmoronarse mucho antes de que él decidiera contactarla. Unos días después, el destino se encargó de unir sus caminos de una forma inesperada. Marta había sido invitada a un evento de gala empresarial, un reconocimiento que consolidaba su posición en el mundo de los negocios. Al llegar, el ambiente era de lujo y elegancia. Luces brillaban sobre los trajes de los invitados, y las conversaciones fluían en un tono de éxito y prosperidad. Todo parecía indicar que la noche sería perfecta. Sin embargo, cuando Marta atravesaba el salón, alguien llamó su atención. Allí, en una esquina, con un vaso en la mano y una expresión que reflejaba tanto arrepentimiento como desconcierto, estaba Daniel. Marta se detuvo en seco, sintiendo una breve punzada en el pecho. Lo último que esperaba era encontrarlo en ese evento, un espacio que ella consideraba suyo, donde su nuevo yo florecía, lejos del pasado que tanto le había costado dejar atrás. Daniel la vio de inmediato. Sus ojos, antes llenos de orgullo y arrogancia, ahora estaban llenos de algo más: remordimiento, desesperación. Aparentemente, no había asistido al evento para celebrar su propio éxito. De hecho, parecía fuera de lugar, como alguien que ya no pertenecía a ese mundo. Sin embargo, había venido por una razón clara: ver a Marta. Decidido a acercarse, Daniel caminó hacia ella con pasos lentos. Marta lo vio venir, pero en lugar de sentirse nerviosa o ansiosa, sintió algo más profundo. Sabía que este momento llegaría. Sabía que, tarde o temprano, Daniel querría confrontarla. Pero lo que no sabía era cómo iba a reaccionar ella misma. Marta, dijo él, su voz casi inaudible en medio del bullicio de la gala. Necesito hablar contigo. Marta lo miró en silencio, evaluando cada detalle de su rostro,
cada palabra que no se atrevía a decir en voz alta. En otro tiempo, habría sentido miedo, enojo, incluso ganas de enfrentarlo. Pero ahora, lo que dominaba en su interior era una calma inquebrantable. No había rastro de inseguridad ni de la mujer que alguna vez se la había despreciado. ¿Para qué?, respondió ella finalmente, con un tono tan frío que parecía cortar el aire entre ambos. Daniel vaciló, como si no hubiera preparado lo que quería decir. Buscaba palabras que justificaran su presencia, pero nada parecía adecuado. Al final, optó por lo más obvio. Vi lo que has logrado, todo lo que has hecho. Te vi en la televisión, leí sobre tu negocio. No puedo creer que... Marta lo interrumpió con una leve sonrisa, una que no denotaba alegría sino certeza. Había escuchado esas palabras antes, pero ahora sabían diferente. No puedes creer que hayas sido capaz de lograrlo sin ti, ¿verdad?, dijo, con la voz cargada de una mezcla de compasión y firmeza. Pero lo hice, Daniel. Y lo mejor de todo es que no te necesito. Nunca te necesité. Las palabras resonaron con una seguridad que lo desarmó. Daniel, que alguna vez se había visto como el centro de todo, ahora no sabía cómo encajar en ese mundo que ella había construido. Intentó balbucear una excusa, algo que pudiera hacerle entender que había cambiado, que él también había sufrido, pero Marta ya no estaba interesada en escuchar. Marta, me equivoqué. No sé cómo pude haberte tratado de esa manera. No sabía lo que tenía hasta que lo perdí. Marta lo observó en silencio. Había esperado durante mucho tiempo este momento, cuando las disculpas llegarían, cuando la justicia emocional se pondría de su lado. Pero ahora que estaba ocurriendo, se dio cuenta de algo crucial, no le importaba. No necesitaba esas disculpas, porque ya no tenía nada que probar, ni a él ni a nadie. Tienes razón, respondió, con una tranquilidad que lo dejó helado. Perdiste lo que nunca supiste valorar. Pero no hay nada más que decir. Mi vida está donde quiero que esté, y tú ya no formas parte de ella. Daniel, completamente desconcertado, intentó extender la mano, como si ese gesto final pudiera borrar el daño que había hecho. Pero Marta no se movió. En ese momento, la última pieza del pasado cayó definitivamente, y ella comprendió que ya no había vuelta atrás. Sin más palabras, se dio la vuelta y caminó hacia el grupo de personas que la esperaban. El rechazo fue público, pero Marta no sentía que hubiera necesidad de humillarlo. Su simple indiferencia hacia él era suficiente. Daniel quedó allí, solo en medio del bullicio de la gala, enfrentándose a la dura realidad de que Marta había superado todo lo que él alguna vez intentó destruir. La noche continuó, y Marta fue honrada por su éxito, rodeada de empresarios y colegas que celebraban sus logros. Las luces brillaban a su alrededor, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una libertad absoluta. La sombra de Daniel se había desvanecido para siempre. El evento había terminado y, mientras la noche caía suavemente sobre la ciudad, Marta regresaba a casa con una sensación que nunca antes había experimentado: paz. El peso que durante años había cargado, alimentado por el desprecio y las palabras crueles de Daniel, parecía haber desaparecido finalmente. Era como si el encuentro que tanto había temido, y que al mismo tiempo había anticipado, hubiera sido la llave para cerrar esa puerta del pasado. El auto avanzaba por las calles iluminadas, pero su mente estaba lejos de los edificios y luces que desfilaban por la ventana. Marta recordaba cada momento de la confrontación con Daniel, y por más extraño que pareciera, no sentía ni odio ni rencor. Tampoco sentía alivio por haberlo dejado atrás. Lo que realmente llenaba su corazón era la certeza de que, por primera vez en su vida, era dueña de su destino. Cuando llegó a su apartamento, el silencio de la noche la recibió con los brazos abiertos. Se quitó los zapatos y se dejó caer en el sillón, mirando la habitación que había sido testigo de tantas noches de trabajo y de sueños silenciosos. Ahora, todo lo que había imaginado se había vuelto real. El negocio, el reconocimiento, la fortaleza que había encontrado en sí misma,
Todo había llegado, pero con ello también emergían preguntas que no había considerado. Al mirar el reflejo de su rostro en el espejo del salón, Marta se dio cuenta de algo. Había cambiado más de lo que podía reconocer. Su éxito no solo estaba en los contratos que había firmado ni en las revistas que hablaban de ella, estaba en la mujer que había tenido que convertirse para llegar hasta allí. Sin embargo, mientras recordaba cada paso de su ascenso, se dio cuenta de que, aunque había logrado mucho, parte de ella seguía buscando algo más profundo. En los días que siguieron al evento, Marta intentó seguir con su rutina diaria. El negocio seguía creciendo y las responsabilidades aumentaban. Pero, a pesar de lo ocupada que estaba, no podía evitar sentir que algo dentro de ella necesitaba un cierre final. No se trataba de Daniel, eso lo sabía. Él ya no era parte de su vida. Era algo mucho más personal, algo que tenía que ver con quién era y quién quería ser de ahora en adelante. Una tarde, mientras revisaba informes en su oficina, recibió una llamada inesperada de Clara. Su amiga y mentora notó inmediatamente algo en la voz de Marta que la preocupó. «Has logrado tanto en tan poco tiempo», dijo Clara, como si pudiera ver a través del teléfono lo que Marta sentía, «pero noto que algo te inquieta». «¿Qué pasa?». Marta, que solía ser reservada en cuanto a sus emociones, se permitió por primera vez abrirse completamente con Clara. «He pasado tanto tiempo luchando por dejar atrás mi pasado, que ahora que lo he hecho, no sé qué sigue. Es como si hubiera estado corriendo sin parar y ahora, al llegar a la meta, no sé qué hacer». Clara se mantuvo en silencio por un momento, dejando que sus palabras se asentaran. «Lo que describes es algo que muchos enfrentan después de alcanzar sus metas. Pensamos que el éxito es el final del camino, pero en realidad, es solo el comienzo de otra fase. Has demostrado a todos, y sobre todo a ti misma, de lo que eres capaz. Ahora es tiempo de que decidas qué quieres hacer con ese poder». Esas palabras resonaron profundamente en Marta. Clara tenía razón. Durante tanto tiempo había enfocado toda su energía en superar lo que otros pensaban de ella, en probarle al mundo y a Daniel que no era una fracasada. Y ahora que lo había hecho, ¿qué quedaba? Era el momento de redefinir sus prioridades, de encontrar un nuevo propósito que no estuviera impulsado por la necesidad de validación externa. Esa misma noche, Marta decidió tomar un respiro. Cerró la computadora, apagó su teléfono y salió a caminar por las calles del vecindario. El aire fresco llenaba sus pulmones y por primera vez en semanas se permitió no pensar en negocios ni en estrategias. Solo caminaba, sintiendo el asfalto bajo sus pies, observando la vida cotidiana que la rodeaba. Gente que paseaba a sus perros, parejas que reían en cafeterías, niños que jugaban en los parques, era un recordatorio de que la vida seguía, de que había más allá del éxito. Al día siguiente, Marta despertó con una idea clara en su mente. Ya no quería que su vida girara únicamente en torno a su trabajo. Quería algo más, algo que fuera significativo no solo para ella, sino para aquellos que aún no habían tenido la oportunidad de encontrar su propio camino. Con ese pensamiento, tomó una decisión: usar parte de su éxito y recursos para ayudar a otras mujeres que, como ella, habían sido subestimadas, ignoradas o maltratadas por quienes no creían en su potencial. Inició un programa de mentoría para emprendedoras, ofreciendo apoyo financiero y emocional a mujeres que se encontraban en situaciones difíciles. Lo que Marta había vivido no podía cambiarse, pero podía asegurarse de que otras mujeres no tuvieran que enfrentar el mismo dolor y rechazo sin tener a alguien que las respaldara. La primera reunión del programa fue una experiencia profundamente transformadora. Ver a aquellas mujeres, cada una con su propia historia de lucha, escuchar sus miedos y dudas, le recordó a Marta lo importante que era encontrar un propósito más allá del éxito personal. Había comenzado su camino para probar algo, pero ahora, lo que realmente importaba era cómo podía hacer una diferencia en la vida de otros. Días después de la primera sesión del programa, Marta recibió una carta anónima. Al principio, pensó que era de alguna de las participantes,
pero al abrirla, reconoció inmediatamente la caligrafía. Era de Daniel. No había amargura ni súplica en las palabras, solo una simple despedida. Daniel aceptaba, finalmente, que Marta ya no era parte de su vida y que él había sido el causante de su propio fracaso. Marta leyó la carta una vez y la dejó sobre la mesa. No sintió la necesidad de responder. Ya no importaba. Su vida estaba en otro lugar, su corazón también. Mientras miraba por la ventana, hacia el cielo despejado de la ciudad, Marta se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía peso alguno sobre sus hombros. El pasado había quedado en su lugar, y su futuro estaba lleno de posibilidades que ya no dependían de lo que otros pensaran de ella. Había encontrado la liberación que tanto había buscado, no en el éxito material ni en la aprobación de los demás, sino en su propia capacidad de definir lo que significaba ser verdaderamente libre. Los días transcurrían tranquilos desde que Marta había iniciado su programa de mentoría. El éxito profesional seguía floreciendo, pero lo que realmente llenaba su corazón era ver cómo las mujeres que había comenzado a guiar empezaban a encontrar su propia voz y su camino. El eco del pasado se iba apagando lentamente, como una tormenta que finalmente se disipa en el horizonte. Pero, como Marta pronto descubriría, la vida nunca deja de poner pruebas en el camino, y aún había una lección que aprender. Una tarde, mientras revisaba las propuestas de expansión de su empresa, recibió una llamada que no esperaba. Era su hermana menor, Lucía, con quien mantenía una relación cordial, pero distante. Lucía siempre había sido la hija predilecta, la que seguía el camino tradicional y que nunca se había desviado de las expectativas familiares. Marta, por otro lado, había sido la rebelde, la que decidió hacer las cosas a su manera, aunque eso la apartara de su familia. Marta, necesito verte, dijo Lucía sin rodeos, con una urgencia que Marta no solía escuchar en su voz. Es algo importante. Aunque la relación entre ellas nunca había sido cercana, algo en el tono de su hermana la hizo aceptar. Se encontraron en un pequeño café del centro. Cuando Marta llegó, notó de inmediato que Lucía estaba inquieta. Sus manos temblaban ligeramente y evitaba el contacto visual. ¿Qué ocurre?, preguntó Marta, sentándose frente a ella, sintiendo un nudo formarse en su estómago. Lucía respiró profundamente antes de hablar. Es sobre mamá. Está muy enferma, Marta. Los doctores no saben cuánto tiempo más le queda. Marta sintió un golpe en el pecho al escuchar esas palabras. Aunque su relación con su madre había sido complicada, el pensamiento de perderla despertó en ella una marea de emociones que no había sentido en años. La tensión entre ellas había sido un reflejo de los desacuerdos sobre las decisiones de vida de Marta, y aunque habían mantenido contacto, la cercanía emocional se había desvanecido con el tiempo. ¿Por qué no me dijiste antes?, respondió Marta, su voz más cargada de confusión que de reproche. Lucía desvió la mirada, claramente incómoda. Mamá no quería preocuparte. Y, en cierto modo, creo que no quería verte hasta estar lista para hablar de muchas cosas que quedaron sin resolver entre ustedes. Marta se quedó en silencio, procesando lo que su hermana le decía. Durante tanto tiempo había cargado con el peso de esas tensiones familiares sin darse cuenta de que, en el fondo, deseaba una reconciliación que nunca llegó. Ahora, el tiempo parecía haberse acortado, y la posibilidad de enmendar las heridas del pasado se estaba desvaneciendo rápidamente. Unos días después, Marta decidió que no podía ignorar la situación. La relación con su madre, aunque llena de fricciones, seguía siendo una parte esencial de su vida. Había logrado tanto, pero, de alguna manera, sentía que parte de su sanación personal dependía de enfrentar ese último capítulo. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero tal vez, solo tal vez, podía encontrar paz en el presente. Esa tarde, Marta fue a la casa donde había crecido. Hacía años que no cruzaba ese umbral, pero al entrar, los recuerdos la inundaron. La casa estaba igual que siempre, pero el ambiente era distinto, más silencioso, más frágil.
Encontró a su madre acostada en una cama junto a la ventana, con la mirada perdida en el jardín que alguna vez ambas cuidaron juntas. «Mamá», susurró Marta, su voz quebrada por la mezcla de emociones que no había sabido procesar hasta ese momento. Su madre giró la cabeza lentamente, sus ojos se encontraron con los de Marta. Hubo un silencio largo, uno de esos silencios que hablan más que cualquier palabra. Marta se acercó a la cama y se sentó junto a ella. Las palabras eran innecesarias, ambas sabían lo que se estaba diciendo en ese momento. El tiempo había hecho su trabajo, y las heridas que alguna vez parecieron insuperables ahora parecían pequeñas comparadas con la realidad que enfrentaban. «He seguido tu éxito», dijo su madre finalmente, su voz más débil de lo que Marta recordaba. «Siempre supe que lo lograrías, pero me costó aceptar que no lo hiciste de la manera en que yo quería». Marta sintió una mezcla de alivio y dolor al escuchar esas palabras. Por tanto tiempo había sentido que el rechazo de su madre era absoluto, pero ahora entendía que, aunque había habido desentendimiento, el amor seguía allí, aunque disfrazado de orgullo malentendido. «Mamá, nunca busqué hacerte daño», respondió Marta, su voz suave, cargada de sinceridad. «Solo quería ser fiel a quien soy. Pero eso no significa que no me importaras». Las lágrimas que habían estado retenidas por años comenzaron a deslizarse por las mejillas de ambas mujeres. Había tanto que decir, pero tan poco tiempo. Y aunque las palabras no podían reparar completamente lo que el pasado había fracturado, sí podían crear un puente, una conexión que tal vez, en sus corazones, nunca había desaparecido del todo. Pasaron la tarde hablando, recordando tiempos mejores, compartiendo lo que nunca se habían dicho. Marta le contó sobre su vida, sobre el negocio que había construido, sobre los desafíos y las victorias, pero también sobre los momentos en los que había dudado de sí misma. Su madre la escuchaba con una atención renovada, como si por fin entendiera que su hija no solo había luchado por sus sueños, sino también por encontrar un lugar en el mundo, un lugar que le había costado mucho esfuerzo ganar. Cuando la noche cayó, Marta se despidió, sabiendo que tal vez no habría muchas más oportunidades para hacerlo. Pero esta vez, la despedida no estaba cargada de dolor ni de resentimiento. Era una despedida llena de aceptación, de un entendimiento silencioso entre madre e hija. A veces, las reconciliaciones no se trataban de grandes gestos o palabras heroicas. A veces, simplemente ocurrían en pequeños momentos, en miradas que lo decían todo. Al salir de la casa, Marta sintió que un ciclo importante en su vida había llegado a su fin. Había enfrentado a Daniel, había encontrado su propósito en ayudar a otras mujeres, y ahora había cerrado la herida más profunda que llevaba en su corazón, la relación con su madre. La vida seguía adelante, y aunque no sabía lo que el futuro le deparaba, por primera vez en mucho tiempo, se sentía completamente libre, no solo de las expectativas de los demás, sino también de sus propios fantasmas. Había aprendido que el éxito no se medía solo en logros externos, sino en la capacidad de encontrar la paz interna, incluso en medio de las tormentas más intensas. Las luces de la ciudad titilaban en la distancia mientras Marta contemplaba el horizonte desde la terraza de su apartamento. Era una noche tranquila, pero en su interior había una tormenta de emociones, aunque esta vez no eran turbulentas, sino reveladoras. Todo había cambiado en su vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Daniel, su madre, el éxito, el camino que había recorrido, todo la había traído hasta este preciso momento. Los últimos meses habían sido una montaña rusa de emociones. El encuentro con su madre, las últimas conversaciones que tuvieron, y finalmente, la despedida definitiva, la habían dejado en un lugar de paz inesperada. Había sentido la muerte de su madre como un cierre, no como una pérdida insoportable, sino como una reconciliación con el pasado. Habían dicho lo que debían decirse, y aunque el dolor seguía ahí, no estaba teñido de amargura. Marta sabía que, de alguna forma, su madre había encontrado el orgullo que siempre había querido sentir por ella. Con ese capítulo cerrado, Marta comenzó a mirar el futuro con una perspectiva renovada.
Su negocio seguía creciendo y ahora tenía el control de su vida de una manera en la que nunca antes se había sentido. Pero a pesar de todo el éxito que había alcanzado, había algo más que se movía en su interior, algo que la impulsaba a buscar un nuevo propósito, uno más profundo que el simple reconocimiento público o el crecimiento empresarial. Una mañana, mientras organizaba los papeles de su oficina, Marta recibió una invitación a un evento benéfico. Era una gala en honor a organizaciones que apoyaban el empoderamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad. Algo en esa invitación la llamó de inmediato. Era exactamente el tipo de iniciativa con la que siempre había soñado colaborar. Sin pensarlo demasiado, aceptó la invitación y decidió asistir. El evento tuvo lugar en uno de los salones más prestigiosos de la ciudad. La atmósfera era de elegancia, pero también de calidez y propósito. A diferencia de otras galas a las que había asistido, esta no giraba en torno a los negocios o a impresionar a otros con logros materiales. Se trataba de algo mucho más significativo, ayudar a quienes no habían tenido las mismas oportunidades. Marta se sintió cómoda desde el primer momento. Habló con mujeres que habían atravesado historias de lucha similares a las suyas y con cada conversación se sentía más inspirada. Había algo poderoso en compartir experiencias con otras mujeres que también habían sido subestimadas, que habían sido marginadas, pero que de alguna forma habían encontrado la manera de salir adelante. Durante el evento, se anunció una nueva iniciativa para apoyar a mujeres emprendedoras de bajos recursos, ofreciendo financiamiento y capacitación. Marta, escuchando desde su mesa, supo de inmediato que quería ser parte de eso. No solo quería donar dinero, quería involucrarse directamente, ofrecer su experiencia y su tiempo a aquellas mujeres que, como ella en su momento, solo necesitaban una oportunidad para demostrar lo que eran capaces de hacer. Después de la presentación, Marta se acercó a una de las organizadoras para ofrecer su apoyo. La conversación fue fluida y en cuestión de minutos, ya estaban haciendo planes para que Marta fuera una de las mentoras principales del nuevo programa. Era exactamente lo que había estado buscando. Aunque no lo sabía hasta ese momento, ayudar a otras mujeres a alcanzar su potencial era el siguiente paso en su vida. Días después del evento, Marta comenzó a trabajar en la creación de un fondo personal que apoyaría directamente a mujeres en situaciones vulnerables que quisieran emprender. Reunió a un equipo de personas con la misma visión y en poco tiempo, su iniciativa ya comenzaba a tomar forma. Lo que una vez había sido solo un sueño, ahora estaba convirtiéndose en realidad. El trabajo en este nuevo proyecto le dio a Marta una energía renovada. Había pasado años centrada en su éxito personal, pero ahora sentía que era momento de expandir su impacto, de devolver parte de lo que había recibido a quienes realmente lo necesitaban. No se trataba solo de dinero o prestigio, sino de crear oportunidades para las mujeres que, como ella, habían sido juzgadas, subestimadas o maltratadas. Una tarde, mientras revisaba los planes de su nueva fundación, Marta recibió un mensaje inesperado de Clara. Se habían mantenido en contacto, aunque sus agendas ocupadas no les habían permitido verse mucho últimamente. En el mensaje, Clara la felicitaba por todo lo que había logrado, pero también la invitaba a un almuerzo, sugiriendo que había algo importante de lo que quería hablar. El almuerzo se llevó a cabo en un pequeño restaurante en el centro de la ciudad, un lugar acogedor y discreto. Clara llegó con una sonrisa en el rostro, pero Marta notó de inmediato que algo más se escondía detrás de esa alegría. Clara siempre había sido directa, pero esta vez parecía vacilar. Marta, sé que has estado enfocada en tu nuevo proyecto, y quiero decirte que estoy increíblemente orgullosa de lo que estás haciendo, comenzó Clara, tomando un sorbo de su café. Pero hay algo que quiero proponerte. Marta se inclinó hacia adelante, interesada. ¿De qué se trata? Clara respiró hondo antes de hablar. He decidido que es momento de retirarme de mi negocio. He estado pensando en esto durante mucho tiempo y quiero pasar más tiempo con mi familia. Y lo que quería proponerte es que tomes mi lugar. Marta la miró, sorprendida. ¿Tu lugar?
¿te refieres a dirigir tu empresa? Clara asintió, sonriendo. Exactamente. He seguido de cerca tu trayectoria y sé que serías la persona perfecta para continuar con lo que construí. Pero no quiero que sientas que es una obligación. Solo lo harás si crees que es lo que deseas para tu futuro. Marta se quedó en silencio, procesando la oferta. La empresa de Clara era una de las más respetadas en el sector y tomar las riendas de un proyecto de esa magnitud era una oportunidad que cualquier persona ambiciosa consideraría. Pero Marta, en ese momento, se dio cuenta de que ya no tomaba decisiones basadas en ambición. Su vida había cambiado. Ahora, sus decisiones giraban en torno a lo que realmente le daba sentido. Clara, es un honor que pienses en mí para algo tan importante, dijo Marta, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero creo que mi lugar está en otro lado. Mi enfoque ahora es ayudar a mujeres que no han tenido las mismas oportunidades que yo. Siento que ese es el camino que debo seguir. Clara la escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Sabía que Marta no era la misma mujer de hace años, y esa respuesta solo confirmó lo que ya sospechaba. Lo entiendo, y te respeto por ello. Sé que tomarás el camino que sea mejor para ti. Después de despedirse de Clara, Marta caminó por las calles con una nueva sensación de certeza. Sabía que estaba tomando las decisiones correctas, que ya no se dejaba guiar por lo que los demás esperaban de ella, sino por lo que ella misma deseaba para su vida. La noche cayó una vez más sobre la ciudad, pero esta vez, Marta no sentía incertidumbre ni dudas. Mirando el horizonte desde su apartamento, sintió una calma que nunca antes había experimentado. El pasado había quedado atrás, el presente estaba lleno de propósito y el futuro era suyo, completamente suyo. Había aprendido que, más allá de los logros y el éxito, lo más importante era la paz que uno encontraba al seguir el camino correcto, incluso si ese camino era inesperado. Si te ha inspirado la historia de Marta, no olvides dejar tu comentario, darle like al video y suscribirte al canal para más contenido emocionante. Tu apoyo es fundamental para seguir creando historias que tocan el corazón.